Ok, Sí, perfecto. yo dije, tú sabes que me he enfocado más con Google Meet, ¿no? Ajá, Entonces cuando vi Zoom, yo dije, ay Dios mío, ojalá que tenga la aplicación bajada. Sí, aquí claro. me pone que está comenzando a ser grabada. Ah, Te voy exacto, a le tiene poner que que dar a ok. aceptar. Ujú, sí. Bueno, Tibi, yo no sé, esto es medio informal, pero fíjate, te voy a contar un poco de mi motivación a ti y a todas las personas que están, que bueno, que primero gracias por participar. Yo siento que el tema del alcoholismo, como lo dije en los videos, es un tema que uno tiene en la consulta permanentemente. Ujú, Ve a unos niños, adolescentes, adultos, familias, parejas. Yo creo que no hay una, dos, tres veces a la semana que a mí no me salga en la consulta ese tema, porque alguien está conviviendo con alguien que tiene o un problema de alcoholismo o sospecha que eso está ahí. ¿Ok? ujú. Y por eso me parece un tema importantísimo, ¿no? Y te quise invitar a ti porque justamente como te decía, quería que este espacio fuera interactivo para que la gente pueda hacer preguntas, pueda hacer comentarios y, y sobre todo aprovechar tu experiencia clínica, tu experiencia de haber estado de cerca con alcohólicos, de verlos en el servicio de psiquiatría, de verlos en individual en la consulta, porque creo que eso al final es un poco más enriquecedor que solamente el texto que uno pueda leer. ¿Ok? Sí. Entonces, bueno, te Ay, agradezco muchísimo que estés aquí con nosotros, ¿no? Este, mm, bueno, cuéntanos tú un poco, quizás de esa experiencia que has tenido. A ver. bueno, bueno, mira, yo estuve en el Hospital Psiquiátrico de Caracas durante muchísimos años, ¿no? Y estuve en el servicio de rehabilitación de alcohólicos. El servicio de rehabilitación, constaba para el momento, en este momento ha variado un poco, pero en ese momento constaba con 25 camas de hospitalización. Teníamos dos grupos ambulatorios vamos a decir, de apoyo, ¿no? Donde los pacientes venían durante martes y viernes durante una hora y media, de 8:30 a 10 de la mañana. Y eran unos grupos continuos, ¿no? O sea, se interrumpían solamente que si día feriado o algo de eso, ¿no? Pero era una actividad continua. Otro grupo que teníamos era el grupo de familia, ¿no? Porque esta es un trastorno en el que la familia es una parte sumamente importante, ¿no? O sea, la familia es parte del tratamiento. Nosotros generalmente le decíamos a la familia, mira, si ustedes nos prestan apoyo, nosotros no, como que no nos responsabilizamos del tratamiento, ¿no? Porque, evidentemente, la familia, la pareja, los hijos son parte fundamental en el tratamiento. Entonces, bueno, aparte de eso, teníamos las camas de hospitalización, teníamos unas camas, de inducción que eran como donde los pacientes cuando eran hospitalizados permanecían durante aproximadamente 6 días, luego pasaban a el tratamiento, a la fase de tratamiento que constaba de tres fases, ¿no? Fase uno, fase 2 y fase 3. En la fase uno, fíjate, nosotros, que me parece interesante, porque el alcoholismo es un trastorno complejo, ¿no? Es un trastorno complejo que tenemos que verlo desde varios ángulos, ¿no? Primero tenemos ese ángulo clínico, fenomenológico, ¿verdad? Que se caracteriza un poco por el control de los impulsos, ¿no? Por el deseo de beber y por, vamos a decir, lo que es la agencia del alcohol en la vida, ¿no? Eso, ¿qué quiero decir con eso? Quiero decir que el alcohol lleva la agenda, o sea, la persona se está preparando todo el tiempo para beber, se está preparando todo el tiempo para el fin de semana o se está preparando para pasar los efectos producto de haber consumido alcohol, ¿no? Entonces, esa es la primera gran ángulo, la primera gran arista de lo que es el trastorno como tal. Después tenemos que hay como también un déficit un déficit en la regulación, o sea, modificación de la regulación neurobiológica. Es decir, se producen cambios a nivel cerebral.
¿no? Y esto nosotros insistíamos bastante, sobre todo en fase uno, ¿no? Que es la fase de conocimiento de la enfermedad, ¿no? Insistíamos bastante en esto porque em, no es falta de voluntad, ¿no? No es falta de voluntad, es algo que va mucho más allá porque hay una modificación de la neurobiología cerebral. Luego tenemos que también hay una arista, una gran arista psicológica, donde el paciente tiene emociones intensas. Nosotros le decimos generalmente al paciente alcohólico tiene un patrón de personalidad que experimenta, que vivencia sus emociones de manera intensa, o sea, emociones que lo sobrepasan y que él siente por momentos que no puede controlar, que intenta controlar desesperadamente. Luego tenemos que hay la otra arista, ¿verdad? Que es una arista muy humana, que es la arista de la búsqueda del sentido de la vida, ¿no? O sea, como una arista espiritual en esto, ¿no? Entonces, eso se trabajaba a través de las tres fases. Entonces, en esta primera fase, que es la fase de conocimiento de la enfermedad, nosotros utilizábamos un modelo que para nosotros era mucho más explicativo y que el DSM-5 TR está, vamos a decir, como muy orientado hacia ese modelo. El modelo que nosotros usamos es la historia natural de la enfermedad que describió Jelinek por allá en los años 50 60, ¿no? Él hizo sus trabajos, 50 por ahí, él hizo sus trabajos, y él definió la enfermedad como algo que, él dice, ajá, fíjense, a veces hablo de enfermedad, a veces hablo de trastorno. En psiquiatría nosotros hablamos de trastornos porque generalmente desconocemos lo que es la etiología como tal de la enfermedad. Sin embargo, en el alcoholismo sí conocemos el factor etiológico, ¿no? Entonces, por eso a veces hablo indistintamente de enfermedad alcohólica, porque si alguna enfermedad la podemos llamar enfermedad es justamente, o algún trastorno lo podemos llamar enfermedad, es justamente el alcoholismo, porque tenemos un factor etiológico que produce un daño a nivel neuronal y que ese daño va a producir todo un cortejo de síntomas, ¿no? Claro, Entonces, pero fíjate aclarando un poco porque esto lo puede escuchar todo público. Etiología ajá, significa causa. Entonces, ujú, claro, cuando tú hablas del factor etiológico, el factor etiológico es el alcohol per el se. alcohol. El Claro, alcohol per se. la pregunta sería, ¿por qué si el alcohol es una cosa social? En mi caso, por ejemplo, si soy alcohólica, entonces genera todas esas consecuencias y yo veo que tú tomas hasta menos y no genera las consecuencias que genera en ti. Bueno, ¿Entiendes? Entonces, exacto. Allá hay, o sea, quizás la pregunta sería, ¿cuál es la etiología que hace que mi organismo sea más vulnerable que el tuyo, por ejemplo? ok, fíjate, ahí tenemos como dos cosas, ¿no? Tenemos en primer lugar un factor genético, ¿verdad? Ujú, Que está presente aproximadamente en el 40 60% de los alcohólicos, ¿no? No es un gen que produce la enfermedad, sino es un factor poligénico, ¿ok? ujú, Son muchos genes, vamos a decir, con muchas modificaciones pequeñas a nivel de múltiples genes, lo que van a producir una vulnerabilidad. A mí me gusta mucho una metáfora que es la metáfora de la música, ¿no? ujú, Porque no es solamente el beber alcohol, es mucho más, ¿no? Es una enfermedad, vamos a decir, que es como, que tiene como muchísimos factores, ¿no? Entonces tenemos, en primer lugar, ¿verdad? Que tenemos esta partitura, ¿verdad? Que es la partitura que es el código genético. Tenemos todas estas modificaciones. Además de eso, vamos a tener una orquesta, ¿no? Una orquesta que va a ser nuestro cerebro, ¿no? ujú, Entonces, ese cerebro va a tener unos instrumentos cuya calidad van a determinar la calidad de la música que va a sonar, ¿verdad? Luego vamos a tener que esta orquesta tiene que ensayar, ¿no? Y este ensayo va a ser todo lo que es la parte, vamos a decir, del desarrollo evolutivo del cerebro, que va ujú, desde el periodo prenatal hasta ya la adultez, ¿no? Es decir, empezamos con la organización del cerebro, la poda sináptica, que es bien importante la de la adolescencia, porque es, vamos a decir, como que la que determina qué es lo que se queda, qué es lo que se va para que el cerebro sea más efectivo, para que sea más especializado. Y luego, vamos a tener
un director de orquesta, ¿sí? Que tiene que ser un buen director para que la música suene bien. El director de orquesta es fundamental porque es el que nos dice qué es lo que va a sonar más fuerte, qué es lo que va a sonar más suave y qué es lo que no se va a expresar. Este director de orquesta es el ambiente, ¿sí? Nuestro ambiente, nuestro entorno, todo lo que son nuestras experiencias, tanto buenas como malas, ¿no? Ujú. Entonces, este director de orquesta es el que va a decir, ¿no? No es que se modifica el código genético, sino que el código genético hay partes que se expresan y hay partes que no se expresan, ¿no? Entonces, todo esto en conjunto es lo que va a producir la calidad de la música, ¿sí? Entonces, Claro. si tenemos vulnerabilidad, si tenemos problemas en el desarrollo, si tenemos problemas en el ambiente, Y entonces comenzamos esto muy temprano, por ejemplo. comenzamos muy temprano, por ejemplo, ajá, Ujú. porque, bueno, y eso es importante, porque comenzar temprano, la ingesta de alcohol es una de las primeras ingestas que se produce alrededor de los 12 13 años, ¿sí? Exacto. Nosotros aquí en Venezuela hubo un estudio que se hizo y se estimó que a los 12 años gran parte de los adolescentes han probado el alcohol, Ujú, ¿no? ujú. Aunque hubo otro que decía que el cannabis se probaba antes. Yo tengo mis dudas. Yo creo que está más permisado el alcohol y por lo tanto es mucho más probable que sea el alcohol el que inicia el consumo, ¿no? Porque, bueno, además que somos una sociedad altamente consumidora. O sea, tenemos que Ujú. 8,9 per cápita, litros per cápita de consumo de alcohol. O sea, somos uno de los consumidores fuertes, ¿no? Entonces, bueno, está ese factor genético, ¿no? De vulnerabilidades. ¿Qué es lo que hace ese factor genético, ¿no? Que yo sea más vulnerable a hacer cambios a nivel, vamos a decir, tanto estos cambios que te estoy diciendo, que son los factores de personalidad, ¿no? Que eso se llama hoy en día endogenética, ¿no? Que son como rasgos claves que pueden estar presentes y que te hacen más vulnerable, que es lo que te decía de esta incapacidad de manejar emociones intensas, incapacidad de manejar emociones fuertes. Luego tenemos el otro factor que es, ya va, que entraron aquí y me conectaron, me concentraron un poquito, ya voy a No te cerrar. preocupes. Ajá. Entonces, ok, entonces por ahí vamos con ese factor, ¿no? El factor de personalidad como tal. Y después tenemos que esa vulnerabilidad también va a ser que nosotros hagamos un mecanismo no es precisamente un mecanismo homeostático, ¿no? Sino un mecanismo alostático, es decir, que el organismo produzca una nueva adaptación y que el individuo ya no beba porque quiere sentir placer, ¿no? Cuando la persona comienza a beber inicialmente, ¿no? Hay como una tendencia que el organismo que se llama homeostasis, ¿no? Que una vez que cesa la bebida, el organismo busca su control anterior, ¿no? O sea, su punto que tenía antes. En este tipo de pacientes no se produce eso, sino que se produce una adaptación, ¿no? Una adaptación y entonces ya no es el punto, eso se llama set point hedónico, ¿no? O sea, que es para búsqueda del placer. Pero pasa de ser eso a ser un punto antidisfórico, ¿no? Que es un punto para evitar sentirse mal. Ujú. Entonces, hay una memoria, además una memoria emocional que dice, oye, yo me sentía bien cuando yo bebía. Entonces, la persona empieza a beber, ya no para tener placer, sino para no sentirse mal, para no sentir un vacío, para no sentir ansiedad, para no sentir, bueno, porque son emociones intolerables, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, eso es lo que va a marcar un aumento de la tolerancia, ¿no? Un aumento de la tolerancia al alcohol. La persona busca consumir cada vez más alcohol, cada vez más alcohol y finalmente se establece la dependencia, ¿no? Porque la persona se siente bien es cuando consume. Entonces, Claro, yo creo que hay un punto bien difícil que es cuando la persona no está en ese nivel que tú dices que tiene la vida deteriorada.
que es lo que uno podría llamar un alcohólico funcional. ¿Ok? Que necesita tomar grandes cantidades o hay cierto cambio de humor, pero no es una cosa ni que hace show, ni que hace un espectáculo, ni tú lo ves arrastrado por el piso, pero quizás la ingesta es muy alta, ¿ok? Ujú, Yo creo que hay varios criterios, ¿no? O la ingesta es muy alta o la persona tiene que beber hasta acabar los trapos. Uso esta expresión porque esa es la expresión que usan los adolescentes, no, además te lo dice como con aquella emoción que como que aquel orgullo, ¿ok? Esta cosa de, bueno, no, nosotros vimos hasta acabar los trapos, o bebimos hasta el amanecer, y da una sensación de orgullo. Entonces, aparte de todo lo que tú estás diciendo, hay un tema de que como suele iniciarse en la adolescencia, y se suele iniciar en este contexto donde es importante la pertenencia y donde ujú, me siento omnipotente, inflado, que puedo con el mundo y soy mejor y soy más cool si fumo, si bebo y si acabo los trapos. Entonces, ya pasar por el estado de decir, no, no voy a beber, o resulta que estoy teniendo un problema como que estoy pensando más en la bebida de lo que debiera pensar, o me está costando controlar ese punto donde me empiezo a sentir mal y después a venir una resaca que no voy a aguantar. Yo siento que ese es el punto más difícil. Ese ujú. consumidor, de repente pero esta es mi fantasía, porque esto es lo que yo veo en la consulta. Pero como yo no soy especialista en alcohólicos, yo no veo al otro que viene deteriorado. ¿Entiendes? Claro, Yo veo a ese que me cuenta, no, es que mi papá, bueno, imagínate, agarró una rabia y me jaló por los pelos, o mi mamá tal cosa, o mi pareja tal. Eso es lo que yo veo en la consulta. ¿Ok? Entonces, claro, claro, son como cosas como muy puntuales, esporádicas pero muy importantes. claro. Por eso te decía que una de las clasificaciones más, más funcionales para conocer es la tabla de Jelinek, ¿no? ¿Por qué? Porque Jelinek hace como eh, o sea, como fases del alcoholismo, ¿no? Él ya definió en ese momento lo que se dice ahorita, pues las personas beben inicialmente. O sea, imagínate ese adolescente que comienza a beber por placer, comienza a beber después para relajarse, después para poder dormir, para conectar y para tener ese sentido de pertenencia. Y llega un momento que perdió el control y se da cuenta que no puede vivir sin eso, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el punto de quiebre? Bueno, mira, él define primero, dice que tenemos esa parte inicial donde hay como beber para aliviar la tensión, ¿ok? En el alcohólico, ¿no? Luego tenemos la segunda fase, el otro momento, que es cuando empieza a aumentar la tolerancia, que son lo que él llama los síntomas prodrómicos, ¿no? Que bueno, Ujú. hay como un indicador bien importante que es cuando las personas empiezan a beber y te dicen, oye, bebí y me aburrí, se me olvidó Claro, pero es lo que importante hice. es explicar qué significa un síntoma prodrómico, o sea, desde el punto de vista clínico. Los que están antes del inicio de la enfermedad como tal. Claro, para ¿Sí? poner otro ejemplo, porque por la primera vez que yo escuché de síntomas prodrómicos, por ejemplo, es la persona que le va a dar una convulsión, que Ujú, empieza a tener unos síntomas que ve destellos o ve cosas y después viene la convulsión. Entonces son exactamente. unos síntomas que te avisan de un Ujú, evento posterior que va a ser significativo. Entonces lo que tú estás diciendo es exactamente. que el alcohólico empieza a sentir unas sensaciones en su cuerpo que ya le están avisando que quizás pueda venir ese blackout, por ejemplo. Exactamente. Ok. Empieza a olvidar, empieza a tener amnesias lacunares, ¿no? Ujú. Después de eso, que son esas amnesias, porque, bueno, mira, o sea, me borré, no me acuerdo lo que pasó, no me acuerdo lo que hice, ¿no? Eso es como un síntoma que cuando aparece te indica que ya que hay como un descontrol, ¿no? En la bebida. Luego viene la fase crítica, donde se inicia justamente con eso, pues la pérdida del control, la compulsión, que es beber hasta que se terminen los tragos, ¿sí? O Ujú. los trapos, no sé, Por los trapos, hasta que se acaban los trapos. hasta que se acaban los trapos, beber hasta que Ah, se acaban los trapos, ¿no? ah, Eso es la compulsión, ¿no? Es claro. el beber compulsivamente, no puedes parar, ¿no?
Y luego, pues se entra en una fase que comienzan ya los trastornos a nivel familiar, comienzan los trastornos a nivel laboral, comienza el deterioro social, ¿no? El deterioro social y el deterioro familiar, comienzan los episodios de heteroagresividad. Y finalmente, esta tolerancia que venía en aumento cae violentamente, ¿no? Y cuando cae es porque ya el hígado está dando señales de que está dañado, ¿no? Ujú. Y Claro. entonces empieza, el paciente bebe y se intoxica con 2 tragos, ¿sí? Ujú. Entonces, con 2 tragos cae en estado de ebriedad. Nosotros en el servicio decíamos que el alcoholismo es una enfermedad insidiosa, progresiva y mortal. La insidia se refiere a ese craving, ¿no? Esa ansiedad de consumo, esa búsqueda de consumo, que es como un deseo, vamos a decir, permanente, que va a acompañar al alcohólico. Yo, bueno, nosotros decimos para toda la vida, ¿no? En cualquier momento, un Ujú. paciente alcohólico puede, ¡puf!, tener Recaer. un episodio de ansiedad intensa de consumir, así tenga un tiempo grande de abstinencia. ¿Ok? Es progresiva, pues justamente por esto, ¿no? Porque se inicia como un consumo social y termina, si no se para, termina en el deterioro. Es importante saber que el alcohol es altamente liposoluble. ¿Qué quiere decir eso? Que se mete en todas las células del organismo y es tóxico, ¿sabes? Entonces, Ujú. él puede producir daños en toda la economía, ¿sí? Produce daños a nivel cardiovascular, produce daños a nivel ¿cómo se llama esto? De hígado, produce daños a nivel cerebral, es decir, él produce daños en todos los órganos, ¿no? Y bueno, y es mortal porque el último paso, el último momento es la muerte, ya sea por las complicaciones cardiovasculares, las complicaciones de tipo cerebrales, como eventos vasculares, la malnutrición, que es muy importante porque el paciente deja de comer. No es solamente que el paciente tiene una mala absorción intestinal, sino que deja de comer también porque, bueno, su motivación principal es la bebida. Pero además de eso, también se produce un daño hepático severo, ¿verdad? Que termina la cirrosis hepática y pues el paciente al Claro. final le ocasiona la muerte, ¿no? Claro, y tú sientes, Tibi, en tu experiencia, ese paso para que la persona empiece a asumir el problema, porque yo creo que yo creo que ese paso es dificilísimo. Asumir que hay un problema con el alcohol y que hay que tomar medidas. Porque yo siento que cuando a la persona se le dice, bueno, es que tienes un problema con el alcohol o yo sospecho que hay un alcoholismo, la persona se siente herida, se siente ofendida, se siente juzgada, porque además es un título que da como vergüenza. Y yo veo que por mucho que uno le explique a la gente que es una enfermedad y que además está fuera de control, a ver, yo le explicaba a alguien, hacía la analogía, pues una persona ansiosa, tú no te dices, déjame ponerme ansiosa, déjame pensar en el futuro y ponerme ansiosa. No, el pensamiento te toma y esa cosa anticipatoria, siempre de futuro, siempre catastrófico, te toma. Más bien, y es muy inconsciente. ¿Sí? Entonces, es Ujú, como hay que hacer un esfuerzo para estar en el aquí y el ahora y en el presente, pero es un trabajo. Lo que pasa es ujú, que la ansiedad es una cosa benévola. Entonces, ujú. bueno, tengo ansiedad porque ambas son enfermedades mentales. ¿Ok? Por eso Sí, lo pongo, claro. por eso no lo pongo como cualquier otra enfermedad sistémica, sino una enfermedad mental, ¿no? Entonces, bueno, uno se siente como compasión por el ansioso y sabe que no se está generando eso a propósito. Lo que puede hacer es cómo hace el manejo y es ahí donde puede tener un poco de voluntad y no tanta, ¿no? El alcohólico tampoco se está generando que no pueda controlarlo, que le genere estos cambios en el estado de ánimo, ¿entiendes? Lo que puede hacer es, oye, tomar conciencia de que está generando un efecto y sí.
ponerle voluntad a decirle doy un alto. Mm, ¿Ok? Pero en tu experiencia, cuando tú ayudar a pacientes, si una persona que nos está escuchando dice, es que yo quiero saber, pero no se atreve a preguntar, porque eso es vergonzoso, ¿ok? Porque es el borracho, pues, o la borracha. Entonces, ¿qué sugieres tú? ¿Qué has visto? ¿Cómo se puede dar esa transición para que la persona tome conciencia y no se dé látigo? claro, ahí es muy importante la familia, ¿no? Ujú, Nosotros hablamos de una familia, ¿verdad? La familia tiene que poner límites, ¿no? La familia generalmente, la familia del alcohólico generalmente también es una familia negadora, ¿sí? Es una ujú. familia que, vamos a decir, es permisiva, es negadora, esconde, porque como dices tú, es vergonzoso, ¿no? Es vergonzoso y por lo tanto no lo dice, ¿no? Y no lo asume. Entonces la familia tiene que poner límites, o sea, el familiar tiene que decirle, mira, tienes que buscar ayuda, ¿no? Incluso muchas veces la experiencia es que los pacientes, a pesar de que han tenido múltiples episodios, accidentes automovilísticos, caídas, hipertensión, hospitalizaciones, etcétera, etcétera, ellos llegan y te dicen, no, es que yo Lo puedo controlar. lo puedo controlar, yo cuando quiera lo puedo parar, ¿no? Ujú, Cosa que es totalmente mentira, ¿no? Es ujú. totalmente, por supuesto un mecanismo de defensa, de negación, ¿no? Es una Claro, negación inconsciente para verlo, pero esa misma negación la tiene la familia. Entonces a la familia hay que decirle, bueno, no, mira, tú tienes que, como que ponerle límites y ser estricto. Muchos pacientes llegan cuando la esposa les dice, ¿sabes qué? Hasta aquí. O buscas tratamiento o te vas, ¿sí? O te vas de la ujú. casa, ¿no? Entonces, claro, eso de alguna manera hace un impacto y el paciente, bueno, asume que tiene un problema, ¿no? Otra cosa es cuando ves que estás fallando mucho a nivel laboral, ¿no? Son múltiples despidos, es no poder, vamos a decir, trabajar de una manera fluida. Rendir. Ujú. Exactamente. Entonces tú, pues tienes que decirle al paciente, bueno, mira, fíjate que te botaron de aquí porque, y te botaron de aquí porque, o múltiples accidentes, ¿no? Accidentes automovilísticos, caídas, ¿ok? Fracturas. Entonces, ahí tú le dices al paciente, mira, date cuenta, ¿verdad? Que esto no es normal. O sea, una persona que tenga 4 o 5 choques en un año, eso no es normal. Exacto. ¿Sabes? Ujú, Una persona que tenga caídas de sus pies ujú, ujú, tantas veces no es normal, ¿no? ujú. Entonces, date cuenta que tienes un problema de alcohol, pero generalmente es la familia, ¿no? Y las esposas son O vamos a los decir, esposos, porque también el tema se da mujer. también, también. Claro, pero fíjate que ahí pones un ejemplo, me hiciste acordar una vez una familia que vi y la esposa en algún momento pues trae el problema y entonces ella le decía, bueno, había las reuniones donde familiares y entonces ella decía, bueno, yo no voy. O sea, su límite es no voy. Si tú no vas a controlar la bebida, yo no voy. ¿Ok? Ujú, Pero claro, entonces la cosa empezó con, no, yo sí me voy a controlar, entonces ella iba, yo sí me voy a controlar, no iba, hasta que se cansó y dijo, es que no voy, no voy porque tú no sabes controlarte. ¿Eso es un límite pertinente, por ejemplo? Mira, no, porque las recaídas son parte de la No, enfermedad. no, pero la persona no estaba trabajándose sobre su alcoholismo ni nada. Ellos llegaron por paciente identificado hijo. Ok. ¿Ok? El paciente identificado fue hijo, pero entonces, cuando tú vas explorando lo que va pasando en esa dinámica familiar, hay un problema de fondo en la pareja que tiene que ver con esto. Y una de las cosas importantes que esta esposa hizo, empezó a hacer, porque ella estaba cansada de la situación, fue, bueno, ya, yo no te acompaño más. ¿Ok? Porque es que tú no controlas. Tiene claro que ella le pedía que buscara ayuda, por supuesto. Ujú, Pero ahí es donde estamos en el punto, donde la persona, bueno, porque como hay una negación, primero bebo para negar el dolor, para negar la tristeza, pero vuelvo a repetir una cosa que es muy importante, esto no es consciente, claro, no es ¿entiendes? consciente No es consciente, ni y es hay que consciente que tener estoy bebiendo para negar. Y hay que tener claro
que es una modificación a nivel neurológico, a nivel neurobiológico, cerebral, ¿no? O sea, que no es que es voluntad, ¿no? Entonces, sí, nosotros, pues, si el familiar no quiere venir, la familia, puede venir, porque también tú tienes que saber cómo te vas a dirigir al paciente, ¿no? Es decir, es un error que el paciente va saliendo y tú le dices, mira, cuidado y no vayas a beber. Eso es un error, ¿ok? Tú no tienes que intentar controlar de esa forma, vamos a decir, al paciente. Tampoco tienes que moralizarlo, oye, mira, que tú, que no sé qué, que no sí, que no cuánto. O sea, la moralización tampoco ayuda, ¿no? O sea, son cosas que la persona tiene que aprender. Y además de eso, tiene que trabajar sus propios procesos, porque la esposa o la mamá o de un alcohólico O el hijo, o o el el hijo hijo de un también. alcohólico es codependiente. Es codependiente. ¿Ves? Entonces, ¿Es codependiente en qué sentido, Tibi? ¿Qué quiere decir eso que es codependiente? bueno, el codependiente es un patrón relacional, ¿no? De comportamiento relacional, donde yo pongo, vamos a decir, las necesidades del otro por encima de las mías. No Ujú. tengo límites. Mi validación, depende de que yo, pueda cuidar, ¿no? Vivo mi vida en función de controlar tu Vivo mi vida. vida en función de controlar al otro. El error es que puedo controlar y controlar y controlar y ser demasiado, vamos a decir, agresivo en ese control. Pero en general, la persona tiene que aprender que no, que él tiene que buscar sus propias herramientas. O sea, yo le puedo decir, yo te puedo acompañar, pero tú tienes que buscar tus propias herramientas. Lamentablemente. Mira, hay pacientes que, nada, se van de la casa y la pasan muy mal, ¿no? Pero a veces ese fondo que toca el paciente es necesario para que el paciente haga conciencia, porque esa es la otra forma como el paciente toma conciencia, cuando toca fondo, ¿sí? Cuando entonces ya no tiene familia, ya no tiene trabajo, ya no tiene esposa, ya los hijos están cansados, ya todo el mundo está cansado. Entonces el paciente se ve solo y en ese momento, y a veces en situación de calle, ¿sí? Y entonces en ese momento el paciente toca fondo, ¿no? Hay una imagen espectacular en la película Días de Vino y Rosas, que él está súper deteriorado, ¿no? Entonces él está en situación de calle, ¿no? Y él pasa esa película es genial, yo se la No recomiendo la he que la. visto, la tengo que buscar, ya la voy a anotar. Sí, días de vinos y rosa. Él pasa por un estante, ¿no? Y el vidrio le refleja cómo él está. Y cuando él se ve el estado en el que él está, deteriorado, como un mendigo y todas esas cosas, o sea, él se sorprende, ¿no? Sin embargo, él sigue y sigue y decide dejar de consumir, pero decide dejar de consumir abruptamente. Y tiene un Abstinencia. delirium Claro, tremens, tiene claro, una síndrome, claro, que la abstinencia es otra de las complicaciones de la enfermedad alcohólica, ¿no? Tenemos una abstinencia leve, tenemos una abstinencia moderada y tenemos una abstinencia grave que implica hospitalización en terapia intensiva, porque hay que hacer claro. correcciones de tensión arterial, de hidroelectrolito, de correcciones hidroelectrolíticas. Hay que ponerle al paciente, como el alcohol va a producir un síndrome ansioso porque disminuye tanto la sustancia ansiolítica por excelencia del organismo, como disminuye la eficacia de los receptores, ¿verdad? Lo que nos da como un síndrome de ansiedad disparada, ¿no? Pero además de eso, la sustancia excitatoria la potencia, ¿no? Entonces se produce una hiperexcitabilidad y se pueden producir hasta convulsiones, ¿no? Entonces eso sobre todo eso, produce toda una serie de transformaciones físicas a nivel del organismo que tienen que ser de manejo médico, ¿no? O sea, Claro. ahí este, que es la indicación de benzodiazepinas, porque las benzodiazepinas, pero el paciente está hospitalizado, no es que las benzodiazepinas se le dieron por su casa, ¿no? El paciente está hospitalizado, prácticamente en terapia intensiva, es un cuadro bastante grave,
que bueno, puede ser mortal, ¿no? Claro. Mira, te voy a leer una frase aquí. Dice que tiene que ver con esto de la codependencia. Al principio parece que el adicto es quien está en regresión y el coadicto quien asume el rol progresivo y responsable. O sea, uno Ujú. parece un niño chiquito que hay que cuidarlo y que está encima de él, y el otro es el que tiene orden, ¿no? Pero en la relación, ambos regresan a mecanismos de defensas tempranos, escisión, idealización, devaluación, control, negación e identificación proyectiva. Poco lo que tú decías, ¿no? Cómo la familia tiene una postura negadora y Ujú. cómo quizás en esa cosa de cómo cuido el cómo tú bebes o cómo dejas de beber o la vida que estás teniendo, también hay una identificación proyectiva y se funden uno en el otro. Pero Exactamente. pareciera que no, porque hay uno que es el responsable y otro que es el como el que está perdido, pues, ¿no? Claro, lo que pasa es que es un gran error porque eso es como una dupla, dependiente, codependiente, ¿sí? Exactamente. Entonces, uno tiene un patrón dependiente, ¿verdad? Y entonces es el niño chiquito, el niño que no asume responsabilidades, al que hay que buscarle el trabajo, al que hay que ayudarlo a que haga los reales, al que hay que, o sea, es el bebé, y el otro es el que asume la hiperresponsabilidad, ¿no? Ujú. Pero eso está mal, o sea, eso no es lo que funciona, porque eh, siempre que tú hagas esa, vamos a decir, esa modalidad, el paciente no va a asumir responsabilidades, se va a quedar chiquito, ¿no? Exacto, Y la idea es que exacto. ese paciente, o sea, active todos sus recursos, ¿no? Y Ujú. pueda, en un momento determinado, pues salir adelante. Te voy a complementar. Esto es un trabajo de una analista junguiana, la doctora Baird, que habla sobre la coadicción y dice, la vida se polariza tanto para el adicto como para el coadicto. Ujú, En la sobriedad, cuando están sobrios, ujú. ambos pueden sentirse brevemente celestiales. Y esto me parece muy importante porque no, si no está bebido, esto es chéverísimo. No, nosotros no tenemos problemas si no está bebido. Eso es un poco lo que uno dice, lo que uno escucha y además se siente esta cosa, esta como euforia, ¿no? Pero cuando la adicción domina, tanto el adicto como el coadicto se ven sumidos en un estado infernal de negación. Con el tiempo, esta división entre el cielo y el infierno se profundiza y se vuelve cada vez más arquetípica. O sea, vamos pasando del cielo para el infierno hasta que nos quedamos Es, en el infierno. sí, fíjate, ¿qué pasa en el alcohólico, no? Que, a ver, a mí me gusta mucho, hay un autor que es David Chon, que él trabaja el alcoholismo, ¿no? Y él habla de la guerra de los dioses en la adicción, ¿no? ¿Por qué son dioses? Bueno, porque ¿qué es un dios? Pues un dios es un determinismo psíquico inconsciente que va más allá de la voluntad del ego, ¿sí? Entonces, eso, vamos a decir, es lo que es ese complejo de sombra adicción que sustituye por completo vamos a decir, que toma lo psíquico, que posee lo psíquico, ¿sí? Y que no te permite ir más allá o sea, el control total, completo, es el control es el alcohol, pues, es la agenda del alcohol. Las personas comienzan a esconder, ujú, a esconder la bebida, las personas comienzan a mentir, ¿ok? Porque, no, mentira, yo no, o sea, yo no he bebido, jamás. Ujú, Y ujú. el familiar, por su lado, también está en un estado de negación, ¿no? Entonces, este complejo es autónomo. Por eso es que Chon lo simboliza con un dios, ¿no? Entonces él dice, para que tú puedas vencer a un dios, se necesita otro dios, ¿sí? Ujú. Y bueno, arquetipalmente eso es el self, ¿no? Claro, claro. O Y sea, por eso quizás eso responde a la pregunta, no la pregunta porque no la he formulado, pero uno de los tratamientos efectivos para el alcohólico es el Alcohólicos Anónimos. El claro. Alcohólicos Anónimos funciona en la iglesia y tiene su origen y su relación. La semana que viene vamos a hablar un poco de eso, pero en la espiritualidad y en esa creencia en ese Dios superior que al final es el Dios que tenemos adentro. Ujú, claro. Pero es así, ¿no? Versus ese aspecto destructivo está ese aspecto religioso. Y yo creo que hay otra cosa importantísima
porque, o sea, tú has explicado brevemente y yo creo que las personas que estén interesadas pueden investigar un poco más los aspectos neuropsicológicos de todo esto. O sea, cómo está implicada corteza cerebral, la amígdala, sistema de recompensa, todas estas cosas que están implicadas neuropsicológicamente. Pero desde el punto de vista dinámico, yo creo que es muy importante que yo veo que casi siempre hay una ansiedad asociada y una gran dificultad para ponerse en contacto con el mundo emocional. Sí, Y las personas que son más propensas, que ya tú explicaste como lo multifactorial que es esto, pero se identifican con una máscara. O tengo sí, la máscara del malo, o del malandro, o del divertido, o también del inseguro. Y como yo me identifico con el seguro y cuando el alcohol me desinhibe, entonces yo me vuelvo galán. O sea, por eso es que en medicina se dice que no hay enfermedad sino enfermo. Uno tiene que ver cuál es la psicodinamia de cada quien, ¿no? claro. La pregunta es entonces, ¿qué es eso que te produce el alcohol? ¿No? O Exacto. sea, ¿qué es eso que te produce el alcohol cuando tú consumes? Nosotros teníamos como una tabla, ¿no? Con un poco como para guiar al paciente de ítems, ¿no? O sea, ¿por qué consumo? O sea, para sentirme bien, para levantarme la chica, para socializar, para aliviar la ansiedad. Y sí, eso es un vacío que puede ser un vacío estructural por un déficit del hardware ok, Ujú. a nivel cerebral, pues un déficit a nivel cerebral, pero puede deberse a traumas, ¿sí? A traumas Exacto. muy tempranos, a abandono. Ok, es como ese vacío que produce una ansiedad, una angustia intolerable. Y acá el problema, que el alcohol es como ya que lo hablaste desde el punto de vista espiritual, es como la búsqueda de una luminosidad artificial, ¿sí? De una trascendencia mediada por una sustancia, donde no emerge el símbolo justamente porque el alcohol va a sustituir el proceso de simbolización, ¿no? Y entonces eso va a producir pues una individuación fallida, ¿no? Entonces hay una frase que dice que es una cosa dionisíaca, ¿sí? Que te ofrece libertad, te ofrece conexión, ¿m? Te ofrece ruptura de límites, pero al final esa sustancia que tú estás bebiendo termina bebiéndote con vamos a decir, una compulsión que resulta incontrolable, ¿no? Que resulta devastadora. Claro, yo voy a, como para que todo el mundo entienda un poco lo que quisiste decir, Tibi, en términos un poquito más sencillos, ¿no? Yo creo que el trabajo de cada quien en el camino de la vida es lo que nosotros, como junguianos, llamamos individuación, que es Ujú, ser lo que verdaderamente uno es. Y para exactamente. eso, en el camino de la vida, uno a veces se aleja de esa esencia porque la familia, la cultura, las vivencias, los traumas, que todos de alguna manera vivimos traumas. Porque ahora el término trauma está de moda, pero es que nadie se salva de haber tenido una No. experiencia traumática más fuerte o más light, ¿no? Y de alguna manera entonces nos alejamos de eso que verdaderamente somos para podernos adaptar. Pero hay unos que Mm, se alejan mucho más. claro. Entonces, Y lo que tú decías, lo de la sombra, ujú, ¿no? O sea, lo de ujú, la identificación con la persona. Tú te identificas con la persona, o sea, con la máscara, o sea, como vamos a decir, como para complacer el colectivo. Luego eso hace que la sombra se vaya acumulando, ¿no? Entonces, la intolerancia que produce vamos a decir, esa emoción no verbalizada, porque eso es preverbal, todo eso está como ujú. muy profundo en el inconsciente te va a producir que aparezca el complejo, ¿verdad? Que aparezca la adicción, que aparezca la sustancia como mediador, ¿no? Como mediador. Exactamente. Allí se forma entonces lo que estábamos hablando ahorita, que es ese complejo, que es una entidad autónoma, una entidad que ella actúa, vamos a decir, psíquicamente, ella va solita, ¿no? Entonces, y finalmente, este complejo sustituye todo, ¿no? Toma la psique por completo y entonces ya no hay una agencia del ego, ¿no?
ujú, ujú, Y por eso yo, para mí, el mejor tratamiento, hablando de lo que son los tratamientos, ciertamente tiene que ver con ese modelo de Alcohólicos Anónimos, ¿no? ¿Por ujú, qué? Porque ellos primero, soy impotente ante el alcohol. O sea, ese es el ujú, paso número ujú, uno, ¿no? ujú, El paso número dos es reconozco que hay un poder superior, ¿sí? ujú, Y el ujú, paso número tres es que yo asumo ese poder superior como un Dios, como yo lo quiera ver. O sea, no es ujú, necesario que sea tu Dios o mi Dios, no, sino como ujú, yo lo quiera ujú, ver. Ellos hacen un inventario de sus zonas oscuras, ¿no? Que es como, bueno, espérate, déjame sincerarme. O sea, cuando yo bebo, bueno, mira, hago esto, hago aquello, termino la fiesta, o sea, hago cosas que piden disculpas, ¿no? Y finalmente ellos terminan con, vamos a decir, el proceso de ellos ayudar, ¿no? De ujú. ellos ayudar a las personas que están además en ese camino, ¿no? Y sí, pues aceptar la sombra, integrarla, buscar como un sentido de la vida, un motivo de la vida, pues un ego más integrado, más consciente, más Claro, completo. fíjate, yo creo que por eso, obviamente, Alcohólicos Anónimos es un excelente tratamiento. Sin embargo, personas a veces no quieren acudir a ese tipo de tratamiento porque, bueno, al final te expones en un grupo, pero de lo que estamos hablando, que como es multifactorial, entonces es un proceso terapéutico, porque pretender salir de esto solo es difícil. No digo que no se pueda, Muy, pero es muy difícil. Es muy sí, difícil porque al final, el padrino de Alcohólicos Anónimos no es un terapeuta, porque no es un terapeuta, pero hace una función como de pseudoterapeuta y te va claro. acompañando en el proceso. Y Y hace eso es una lo que función de hacemos los terapeutas. contención, ¿no? Y Exactamente, y al final eso es lo que nosotros, hacemos los terapeutas, solo que los terapeutas quizás vamos un poco más allá a tratar de ir un claro, poco más profundo. claro, Pero, y hay otra cosa que también a mí me parece, a veces me pasa con los pacientes, que es que, porque no solamente la adicción al alcohol, sino otras drogas, bueno, que a veces hace falta ayuda medicamentosa, porque claro. ya hay un sistema nervioso muy alterado que hay que Ujú. regularlo y Claro, que... nosotros teníamos un vínculo importante con Alcohólicos Anónimos, ¿no? En el Ujú, servicio. Y bueno, ujú, yo lo sigo manteniendo, ellos siguen, ujú. o sea, ya yo no estoy en el hospital, pero sigo manteniendo ese vínculo con Alcohólicos Anónimos, ¿no? Ellos cuando se dan cuenta que hay un paciente que tiene un problema de desregulación muy importante, ¿verdad? O de complicaciones, ¿no? De complicaciones, o sea, vamos a decir, porque en el consumo de alcohol hay comorbilidades y hay complicaciones, ¿sí? Correcto. Que las complicaciones pueden ser muchísima ansiedad, puede ser depresión, ¿ok? También puede haber convulsiones, hay pacientes que convulsionan, también puede ser episodios psicóticos porque se pueden psicotizar. La escisión es como que el máximo de la parte psicológica, por decirlo de alguna manera, que es ya la psicosis alcohólica, ¿no? Entonces, ellos generalmente cuando tienen un caso de esa naturaleza que ellos se dan cuenta, ellos lo mandan al servicio, ¿no? Y nosotros permanentemente estamos en contacto con ellos y vamos a los centros, sobre todo cuando ellos celebran sus aniversarios y sus cosas, y hablamos de el alcohol, del manejo médico del alcohol, y hablamos también de cómo se maneja el estrés, porque para ellos es importante el manejo del estrés. Este, mm, y, y bueno, mantenemos ese, vamos a decir, ese vínculo con los pacientes. Ciertamente el manejo farmacológico es importante. ¿Por qué? Porque es un sistema que está hiperexcitable, entonces, bueno, se colocan tratamientos para esa hiperexcitabilidad. Ansiedad, se colocan ansiolíticos que tienen que ser ansiolíticos, no benzodiazepínicos, porque si empiezan a tomar, que sea el Sí, prazolam, sí. clonazepam, entonces se forma un círculo vicioso donde el paciente, ok, ya no consumo alcohol, pero entonces ahora no puedo dejar la Exacto. benzodiazepina, ¿no? Ujú. Sí, sí. Y bueno, la desintoxicación, nosotros hacíamos desintoxicación
ambulatoria para pacientes con una, vamos a decir, con una abstinencia de leve a moderada, ¿verdad? Ya cuando el paciente amerita una hospitalización, para, La no abstinencia. lo hospitalizábamos nosotros, lo mandábamos al hospital de Coche, ¿verdad? Al centro de toxicología. Y ellos allá se encargaban de toda la parte de desintoxicación, vamos a decir, en casos mucho más graves. O los referíamos al hospital Llerena, que lo tenemos al frente. Realmente, al hospital Llerena, cuando el paciente estaba como muy grave, como un delirium tremens o que nos convulsionara en el hospital. Pero, vamos a decir, cuando nosotros veíamos que tenemos un paciente que potencialmente podía pedir, podía ser, vamos a decir, una abstinencia grave, nosotros lo mandábamos al hospital de Cocha a que allá lo desintoxicaran primero, porque eso es importantísimo y fundamental. Nosotros teníamos un modelo de hospitalización de 3 meses, pero no hospitalizamos al paciente que llegó de la calle, no. ¿Ok? El paciente tiene que tener un periodo, vamos a decir, preparatorio, donde se dan sustancias químicas para que el paciente pueda dejar de beber y no vaya a tener una abstinencia grave, ¿sí? Claro. Entonces, ujú, Que yo creo que es muy importante, una de las cosas que yo le digo a los pacientes, que no hay que tener miedo a la medicación. O sea, puede haber psiquiatras inconscientes, pero la medicación te va a ayudar. Lo que es claro, importante es que tú mantengas el control con el psiquiatra porque el paciente, no, esto no me sirvió, me lo quité. No, no, tú tienes que consultar con el psiquiatra, ir titulando cuál es la dosis correspondiente, ir viendo el proceso. Y más bien es un coayudante, ¿entiendes? claro, claro, Porque y no es para toda la vida, no ¿sabes? es para A toda la vida. diferencia de otras patologías, ¿verdad? Ujú. Que por ejemplo, cuando tú tienes una esquizofrenia, tú le dices, señor, usted Es tiene que para toda tomar la vida. antipsicótico para toda la vida, ¿sabes? Ujú, O una bipolaridad que tiene que tomar antipsicótico, que tiene que tomar estabilizador del humor para toda la vida. O ujú. un cuadro depresivo recurrente también, tú le dices, bueno, mira, ya tenemos el tercer episodio, ya, ya vamos para tomar antidepresivos de por vida, ¿verdad? Pero en este caso, no. En este caso, el Exactamente. paciente toma mientras, vamos a decir, a veces 6 meses, un año, ¿no? Dejamos el tratamiento farmacológico y dependiendo de si el paciente se siente bien, la parte de desintoxicación con las vitaminas es muy importante, ¿no? Porque la tiamina falta y la tiamina es una vitamina que es fundamental para que el cerebro procese lo único que él procesa, que es la glucosa, ¿verdad? Bueno, también los cuerpos cetónicos, pero eso ya en condiciones extremas, ¿no? Pero su energía básicamente es de la glucosa, entonces puede producir cuadros como una pseudodemencia, ¿verdad? O puede producir incluso a nivel crónico una demencia, vamos a decir, permanente, ¿no? Que es el Korsakoff, que es Ujú. Claro, Entonces, claro. es importante darle su complejo B, ¿verdad? Entonces, lo que se hace, como te digo, se puede hacer ambulatorio. El paciente va a las 7 de la mañana, se le da sus órdenes médicas de desintoxicación, hidratación y vitamina B intravenosa, complejo B, vitamina C, ácido fólico, citicolina, todo eso, y el paciente se va para su casa. Son 5 días, ¿no? Y eso se puede hacer ambulatorio. Algunas veces, cuando tenemos algún paciente que se ingresó en un periodo muy corto, lo podemos hacer ya hospitalizado en lo que sería la primera fase, que es la fase de inducción. Pero cuando la cosa es más fuerte, pues que los síntomas son más graves, que hay hipertensión, que hay taquicardia, que hay sudoración y todas esas cosas, lo mandamos para el hospital de Coche, ¿no? Porque es un hospital general y está más Ok, capacitado. El psiquiátrico es un hospital solamente psiquiátrico, ¿no? ok. Bueno, tenemos unas poquitas personas que nos están acompañando, Tibi. Yo no sé si alguno quisiera hacer alguna pregunta que la pudiera escribir o el que quiera, abre su micrófono y su cámara según la decisión de cada quien. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario en función de lo que han escuchado.
Nadie, nadie. Nadie, nadie. Ah, Yo por quiero, aquí. yo sí quiero Man- decirles, ajá, ajá, ¿hay Manolo. alguien? Ajá, hay alguien, Manolo. Ok, Y me oyen. Sí, ¿sí? perfecto. Ah, qué bueno. Bueno, lo que nos deja, a mí me deja con la boca abierta porque me describen en todas sus partes. Sí, cuando habló de la tabla Jelinet la tengo bastante clara porque la conocí desde el principio y yo me iba ubicando en la tabla en Ujú, donde estaba yo. Pero no es algo así como que estás en el 52 o estás en el 24. No, es que pasas por los espacios, ¿no? De que a veces estás en la cuarta etapa, pero también puedes estar en la tercera y la llegas, ¿no? Y lo otro, bueno, que lo de ustedes es bastante científico. Hemos oído en tanto tiempo muchas cosas de estas. Lo de nosotros, pues, o lo mío, es haber entrado pues, en el programa pues, de Alcohólicos Anónimos y me ha ayudado. Indiscutiblemente, esto lo que me hace es que me agrava que hay relación de la clínica y los hospitales con Alcohólicos Anónimos. Como también me agradaría que el Estado concibiera el alcoholismo como una enfermedad, porque sería prestarle atención a todo y hacer leyes que propicie la ayuda, ¿no? Que no existe. ujú, Entonces, y hay otra cosa que, por ejemplo, yo no fui alcohólico, sino el día que yo dije, esto que le pasó a este hombre, que soy yo, no, no era yo. ¿Me explico? Ujú, ujú, ujú. Era otra persona y justo a mí me pasó cuando la hermana de esa doctora que está ahí, que se bella, Yoconda, La este, hermana, la tía, la la hermana, hermana. la hermana se casaba. Ah, exacto, sí, cuando mi hermana, exacto. Ajá. El día que se casó ella, fue mi última borrachera. Y yo me di cuenta porque un mes antes, bueno, estábamos en la etapa de divorcio con mi esposa y un mes antes, un cura me pasó unas 12 preguntas de Alcohólicos Anónimos y me ujú. con ella, las contesté, no todas, contesté tres y dice si contestas cuatro o más, tienes problemas con el alcohol. Yo contesté tres, se lo pregunté a mi esposa dijo que sí, que eran tres, porque la esposa niega, ustedes lo dijeron, niega la Claro, enfermedad. Ella no quiere que su marido sea alcohólico. Y claro. entonces eso, pero al mes, cuando me pasó ese evento, no, yo las contesté todas y entré a Alcohólicos Anónimos y después pasé un mes para contestarlas una a una. O sea, uno niega, niega, niega. O sea, eso de irse dando cuenta, ¿no? Eso es un evento, es una cosa. Igual el día que tú dejas de beber, en el tiempo lo puedes ubicar y puedes decir, no, esto fue una cosa de Dios, porque no hay otra explicación. Es Ujú, un ujú, hecho divino, ujú, un hecho de Dios. ujú. Entonces, realmente ustedes me encantó esta reunión y bueno, gracias y Te, Dios la te- bendiga. te- te agradecemos la participación, de todos modos, para que sepas, Sí. Tibi, lo que nos Y escuchen. lo felicito, yo lo felicito porque está sobrio, ¿no? Está en sobriedad. Entonces Sí, eso es, vamos a decir, un gran logro, ¿no? Ciertamente, por eso me gusta la forma como el DSM-5 plantea el alcoholismo, ¿no? Porque lo plantea ya no como una cosa, ¿sabe? Como las cajitas, uso, abuso, pérdida de control, que no sé qué, como si fueran todas cajitas separadas. No. O sea, no, aquí hay un continuum. O sea, es un espectro donde se comienza para beber, para relajarse, para dormir, para disfrutar, para conectar con otros, pero termina siendo la destrucción absoluta, ¿no? Porque se pierde el control de la ingesta, ¿no? Entonces ellos hablan, ¿verdad? De, vamos a decir, síntomas relacionados con la pérdida del control. Síntomas relacionados con el deterioro social, que es esto que hablábamos del trabajo, lo que son los síntomas relacionados con la parte farmacológica o con la parte neurobiológica, ¿no? Que son la abstinencia y la tolerancia,
la dependencia, ¿no? Entonces, claro, eso tiene que ser un patrón que se repita por al menos 12 meses, ¿no? Y son 11 criterios. Donde está la pérdida del control, la preocupación excesiva por consumir, los problemas laborales, la insidia, que nosotros la llamamos insidia, pero acá sí lo llaman craving, que es ansiedad de consumo, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos, ¿no? Por eso me gusta. Se ajusta más a lo que dijo Jelinek en los años 50, ¿sí? Se Sí, ajusta más que otras clasificaciones, que si uso, abuso, que si no sé qué, que uso, abuso, dependencia, no sé qué. No, no. Ok, aquí estamos en un continuum, ¿ok? Un espectro. Entonces ellos te dicen dos síntomas leve, dos a tres síntomas leve, cuatro o cinco síntomas moderado. Seis síntomas para arriba, tenemos un alcoholismo grave, ¿ok? O un trastorno de la conducta por consumo de alcohol. Ujú. Claro, pero qué yo bueno, quiero... quería hacerle un comentario, Ujú. porque ustedes tocaron la cosa familiar, ¿no? La implicación familiar. Y yo recuerdo una reunión que fui y había una pareja que se estaba divorciando, ¿no? Y el señor era el alcohólico y lo acompañaba la esposa. Y ellos se estaban divorciando. Y la esposa dijo algo que para mí fue lapidario, pero creo que es verdad. La esposa le dijo, lo que pasa es que yo me casé con un alcohólico. Ujú. Claro. O sea, el tipo dejó de ser el que ella quería. Ujú, ujú. La, la- Horrible. la- la mala noticia, Manolo, es que casi siempre la pareja deja de ser lo que yo quería con el tiempo, pero no porque él cambió, Sí. sino porque recojo las proyecciones, pero ese es otro tema. ¿Ok? Claro, claro. Ajá. Ese es otro. Pero no, pero entiendo perfectamente lo que dices porque es como ahora tomé conciencia, es como que si ella estuviera diciendo ahora tomé conciencia de que me casé con un alcohólico. Claro. Tú dijiste una cosa muy importante y es cómo es este proceso que pareciera que no es gradual, sino que un día te das cuenta de que eres alcohólico y así quizás, por ejemplo, la pareja o los hijos. Este, pero realmente si es un proceso gradual y ese darte cuenta que un día te cae la locha, se fue sembrando poquito a poco. Yo voy a contar algo aquí personal, ya que tú dijiste que eras mi tío y por eso Manolo nos va a acompañar la semana que viene en su condición de una persona que ha tenido dependencia. Mi mamá, yo un día dije mi mamá es alcohólica, pero no se parecía a mis tíos. No, porque mi mamá no era una persona que tú la vieras tomando en la casa, ni mucho menos. Pero yo recuerdo mi emoción en la adolescencia cuando se hacía una fiesta y mi mamá Ujú. iba a estar e iba a beber. ¿Ok? Como yo los escuchaba a ellos ya empezando a hablar de alcoholismo, o sea, yo decía, ¿pero qué es esto? Mi mamá cambia. Cambia Claro, que se ponía peligrosísima en las cosas que decía y bueno, ella tenía un aspecto, adoro a mi madre, pero un aspecto agresivo importante. Y eso fue lo que me hizo a mí darme cuenta que era un problema de alcoholismo. Y yo no me acuerdo si fue tú, Manolo o Oscar, alguno de los dos, me acompañó para ir a mi primera reunión, a ver una reunión de Alcohólicos Anónimos, porque yo caí en cuenta, pero mucho tiempo después de que claro, este cambio de humor. Entonces yo creo que eso es algo, bueno, es muy sí, doloroso, pero qué importante, claro. porque además te da un sentido, una explicación. O sea, ya no solamente tengo miedo de que va a venir la reunión, que va a haber un show por la herida, por la cosa, el rollo, mi papá, tú sabes, todas las cosas que pueden haber en la vida, ¿no? Ya tú tienes como una mirada y una comprensión diferente. Sí, fíjate, lo importante que es que hoy en día, así tú bebes o bebas una vez episódica, ¿verdad? Que eso también lo dijo Jelinek en su momento. Él habló de tipos de alcoholismo, ¿no? Y entonces el alcoholismo gamma es ese donde perdiste el control permanentemente, ¿no? Pero hay un alcoholismo que él llama de epsilon, ¿no? Que es ese episódico, ¿sí? O sea, el paciente puede pasar tiempo sin beber, pero ¿qué es lo que marca la diferencia con el paciente alcohólico? La compulsión. Es que el paciente no puede parar. Una vez que inicia el consumo,
el paciente no puede parar, ¿no? Y entonces ahí vienen todo lo que son los problemas. Ya mi mamá va a hacer un show. Ah, ya mi mamá va a pelear. Ya se pone agresiva No, porque porque se pone lo que decía agresivo. Manolo, interesante, este, esa persona que sale cuando bebe. Lo que decías tú con cuando dices, ay, pero es que él es tan bueno, él es maravilloso, si no fuera porque bebe, todo Ujú, lo demás sería perfecto, ujú, ¿sabes? ujú. Entonces ahí tienes la persona y la sombra. Doctor Claro. Jekyll, Mr. Sí, Hyde. Mr. Hyde. Mr. Hyde. Exactamente, Ujú. mediado por una sustancia, ¿no? Entonces, Exactamente, tal cual. esa es, vamos a decir, la imagen de lo que sería esta parte de emergencia de la sombra, ¿no? Que encuentra un espacio, encuentra un lugar y encuentra una salida, pero una salida mediada por una sustancia sin absolutamente ningún control de la conciencia, ¿no? Claro. Y una Y lo sustancia bueno, que no da beneficio. ¿Qué y va a sabes No decir? da bien, claro. que la medida que u- cuando uno da el primer paso en Alcohólicos Anónimos, que deja de beber, que uno no sabe de realmente determinar el por qué y todas esas cosas, hay una cantidad de cosas no fácil de De ponerle, explicar. Ujú, a ubicarla. Pero ahí, de ahí en adelante empieza un aprendizaje de uno mismo, porque ujú, tú poco a poco vas viendo hacia ti tus cosas y vas viendo, bueno, entonces yo vi de mi infancia, cuando empecé, cómo empecé, y, o sea, y el alcohol estaba ahí, y yo era diferente a mis amigos de mi cuadra, porque ellos se rascaban una vez, yo me rascaba 4 veces. Claro. ujú, Sí, o sea, uno era diferente y esa era Ujú. la cuestión de alcohólico. Y yo poco a poco me he ido dando cuenta de mis relaciones, a veces tarde, me he dado cuenta, la relación con mis hijos ha sido tarde, o sea, lastimosamente, yo dejé de beber a los 35 años, ya tenía hijos de 9 o de 5 años, que no era mucho, pero ya yo había dejado mi huella en ellos. Y Claro. después claro. yo tuve un comportamiento de comerme la vida estando ya en Ujú. Alcohólicos Anónimos. O sea, lo que dejé de hacer ahora lo quería hacer Claro, y claro. tenía Ujú. las facultades y todas esas cosas. Y entonces me perdí también la película de mis hijos y de mi vida y la familia. Entonces, Ujú. Claro. no es tan fácil, Es no es fácil. tan sencillo el tema. Claro. Y es un aprendizaje de por vida. Por eso es que es una enfermedad que no solo es dejar de beber. Exactamente. Así Vivir, es, esa es vivir, la palabra clave, no solo es dejar saber, de beber, ¿no? saber, Sino que saber reiniciar el viaje, ¿no? Reiniciar el totalmente. viaje hacia Yo digo ese que camino, renací. Yo digo que renací en Alcohólicos Anónimos a los claro, 35. Y es así. claro, es Claro, reiniciar claro. el viaje hacia ese camino, hacia un ego más integrado, más completo, hacia un ego con un propósito de vida, ¿no? O sea, es reiniciar. Por eso que valga las dos cosas, ¿no? Tanto una como, como en el servicio, la fase 2 era la profundización en ese mundo emocional, ¿no? Y en esa historia de vida que ha hecho que las personas, vamos a decir, tenga, vamos a decir, o permisos o una vulnerabilidad social particular, al consumo. Y la fase 3 era la fase de reinserción social, ¿no? Entonces, porque ciertamente los pacientes que nosotros atendíamos eran pacientes que a veces estaban en muy malas condiciones, ¿verdad? Y tuvimos una alianza que a mí me gustó mucho, eso ya no existe porque la organización ya no existe, que es Techo, ¿no? Techo era una organización de las alcaldías de Chacao y de Baruta, que todos estos pacientes que estaban en situación de calle, ellos los acogían con una modalidad de hospital día, ¿no? Y cuando ellos se dan cuenta que había ¿cómo se dice eso? Como un problema de alcohol, ellos lo mandaban, ¿no? Al servicio y ellos iniciaban el programa. Les conseguían un trabajo, después cuando venía la parte de la reinserción laboral, y fue un trabajo muy, muy gratificante, porque yo quiero decirles que aunque es un trastorno complejo, sí tiene
vamos a decir, no cura, pero por lo menos un estado de regulación, ¿sí? ¿Por qué digo que no cura? Bueno, porque el paciente siempre va a tener, vamos a decir, esa vulnerabilidad, tiene que entender que Normal. su cerebro es distinto y que tiene una Ujú, vulnerabilidad a ujú, nivel biológico. Y además de eso, el tiempo que consumió también tiene daños, ¿no? ujú. Que se produjeron en ese tiempo de consumo. Entonces, no es que es la cura completa, pero por lo menos sí hay una regulación y mantenerse sobrio y recuperar una vida. Nosotros llegamos mira, a, a- a nosotros nos invitaron en un aniversario de Techo que yo no recuerdo y no saben la satisfacción tan grande de ver esos pacientes que tenían, vamos a decir, que estaban en la calle, ¿no? Que ya eran indigentes, de verlos con sus parejas, con sus hijos, con su coche, o sea, de ver una vida completamente productiva después de haber concluido la falla del tratamiento. Además, son pacientes que suelen ser muy agradecidos, ¿saben? Qué Muy, muy bueno, qué agradecidos. bueno. Sí, Bueno, ya tenemos que terminar. Yo no sé si alguien más es. quiere hacer algún comentario. Yo creo que Manolo se robó todos. No. Hola, hola. Hola, hola. ¿Quién anda por ahí? A ver, cuéntenos. ¿Quién Bueno, habla? me voy a poner en la Ok, cámara. Ajá. Óscar Este, es el hermano de Manolo. ok. sí, y también soy paciente de Manolo, pero paciente por paciencia, no por otra cosa. Doctora, muchísimas gracias porque yo no puedo hacerle preguntas. Estaríamos 8 días haciéndole preguntas, ¿no? Hay cosas interesantísimas. eh, y gracias, pues, ¿no? Gracias sobre todo, pero sí tengo algunas dudas. ¿Usted maneja el alcoholismo como una enfermedad Ujú, directamente, sin mayores búsquedas de cosas, de alternativas? En nosotros, yo soy un adicto en proceso de recuperación, como Manolo, este, del alcoholismo, pero es que además tengo una personalidad adictiva. O sea, yo soy adicto de cualquier cosa. Yo desde las adicciones sociales, entiéndase, desde ludopatía hasta sexo loco, como a la comida y al alcohol. Lo tuve en algún momento. Es mi personalidad la que siento yo que es la adictiva. Y conseguí el alcohol como el gran refugio de todas esas cositas que me claro. frustraron como individuo, pues, ¿no? Cositas como que no, tuve una infancia compleja, no me tomaban en cuenta, era hermano de Manolo, imagínese usted ser hermano de una figura. Este, eh, por cierto, también soy alcohólico anónimo y quien me rescata a mí y me pasa el mensaje es Manolo. Él me dio la oportunidad de ir a Alcohólicos Anónimos, hace unos cuantos años, por cierto, pero que la enfermedad, primero que es progresiva, nos enseñan allí, nos enseñaron también, oye, decía Yoconda en algún momento, hay enfermedades funcionales, que hay Alcohólico alcohólicos funcional. funcionales, no, la enfermedad es progresiva, Ujú, puede que en alguna fase yo Exacto. haya sido funcional, pero estaba en el proceso caótico, pues, ¿no? De irme al otro lado. Este, hablaron también de los fármacos para el tema de las adicciones, ¿no? No corro ujú, el riesgo de hacerme con una personalidad tan adictiva como la mía. No corro el riesgo de hacerme adicto a los fármacos para evitar el alcohol, por ejemplo, antabucios, claro. los depresivos, los antidepresivos o ese tipo de cosas.
esa se la dejo allí, porque es una duda que No, siempre he tenido, ¿no? Y nuevamente, gracias, yo cuando es una iniciativa que me parece extraordinaria. Lo que sí debemos es repasarlo, porque contar con su experiencia y con su conocimiento, o es mejor dicho, su conocimiento y nuestra experiencia, creo que va a ser un team importante para ayudar a muchísimas personas que están sufriendo de este así mal es. que es el alcoholismo, ¿no? Ujú. Ujú. Sí, hay dos ¿Tienes alguna cosas, ¿no? respuesta para Oscar con su pregunta? Sí, quiero hablar un Ujú. poco de esa personalidad adictiva, ¿no? Porque eso lo dejamos ahí con el aire, ¿no? ¿Qué pasa con esta cosa adictiva, ¿no? Esos son núcleos cerebrales que trabajan, ¿no? La dopamina, que es, vamos a decir, la sustancia del placer, de la recompensa, que es como que la estrella del sistema de recompensa, se encuentra en el núcleo cumbens, ¿no? En el núcleo cumbens y también en menor cantidad en el área ventral tegmental, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con este tipo de sustancias? Este tipo de sustancias promueven la liberación de dopamina, ¿no? Pero el problema con la liberación de dopamina, ¿verdad? Es que después, ¿verdad? Se produce una neuroadaptación y después esta dopamina ya no es suficiente, ya no se libera suficiente, los receptores cambian y ya no tiene la misma recompensa. Entonces, por eso es que la persona se hace adicta a la sustancia, ¿no? Porque para obtener la recompensa necesita la parte química que le dé su liberación de dopamina. Lo llaman ahí el shot de dopamina, el shot dopaminérgico. Y ciertamente el shot dopaminérgico puede ser por estimulación sexual, puede ser por pantallas, puede ser por juego, puede ser, o sea, tiene como que múltiples, vamos a decir, propulsores, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, eso es ese es uno de los sistemas que se modifica, ¿no? Y por eso la gente necesita ese shot dopaminérgico cada vez más, ¿ok? Cada vez necesita más alcohol y con más frecuencia, para poder obtener la misma sensación de placer. Pero el punto es que como están alterados el GABA, que es el que produce tranquilidad, que es el ansiolítico del cuerpo, ¿verdad? ¿Ok? Ese está disminuido, ¿verdad? Entonces la persona además tiene ansiedad. Y el otro, que es el glutamato, y también el alcohol tiene activación de los opioides, de los receptores opioides, ¿sí? Entonces, también produce una liberación de endorfinas. Entonces, es como una cosa, una situación bien compleja que hace que se perpetúe la adicción. Con respecto a lo que es la parte farmacológica, nosotros colocamos, vamos a decir, sustancias para disminuir la hiperexcitabilidad cerebral, ¿no? Que son, pues, anticonvulsivantes. Usamos mucho la carbamazepina, ¿sí? Eso no es adictivo, ella no es adictiva, no tiene ese mecanismo de acción, ese paso por el núcleo, accumbens, por el sistema dopaminérgico. Luego tenemos que usamos ansiolíticos, pero no benzodiazepínicos, porque las benzodiazepinas sí pueden, ser adictivas. Sin embargo, nosotros no utilizamos ansiolíticos, salvo en condiciones extremas, cuando hay un delirium tremens que se utiliza porque, vamos a decir, para aliviar la sintomatología, para reponer el sistema, lo que sería la sustancia ansiolítica natural del organismo, que es el GABA, ¿verdad? Utilizamos vitaminas, ¿no? No utilizamos muchos medicamentos, sino más bien complejos vitamínicos, hidratación, porque el alcohólico se deshidrata, porque el alcohol deshidrata, este, mm, y los antidepresivos solamente si estamos ante un cuadro depresivo. Los antidepresivos tampoco, producen adicción porque ellos no actúan a través de ese sistema, ellos actúan a través de otro sistema, ellos actúan a través del sistema serotoninérgico, ¿no? Y no necesitan, no producen esa neuroadaptación que se produce este,
con las sustancias adictivas. Entonces, esos son los que utilizamos. Por supuesto, si el paciente está psicótico, hay que poner un antipsicótico. Es decir, es un tratamiento más sintomático. Alcohólicos Anónimos vas casi siempre sin tratamiento farmacológico. Y nosotros manejamos pacientes que no tienen tratamiento farmacológico, ¿sí? O que lo tuvieron y ya no lo tienen, o que nunca lo han tenido, ¿sí? Claro, pero me Porque parece importante la pregunta que tú haces, Oscar, porque fíjate, estamos oyendo dos testimonios, dos alcohólicos diferentes, pero estamos hablando de dos sistemas nerviosos diferentes. ¿Ok? Entonces, cuando tú hablas de esa personalidad adictiva, estás hablando, fíjate, que es como una persona siempre en búsqueda de sensaciones y ujú, posiblemente que con una dificultad para autorregularse desde más ujú, pequeño. ¿Ok? Entonces, volvemos a lo mismo. Cada vez más eso apunta a un sistema nervioso que le cuesta la autorregulación. ujú. ¿Ok? Y fíjense Entonces, que ellos son tus tíos, ¿no? son mis tíos, Entonces, ellos dos, y es hermana tu mamá. hermanos de mi mamá. Mi Exacto. mamá era la Entonces, mayor. fíjense, ahí se ve el patrón hereditario, ¿no? El patrón hereditario de la vulnerabilidad, pero nuevamente, o sea, Claro, cada uno con un comportamiento diferente, pero quiero hacer énfasis en lo que Oscar señala, porque porque son tres alcohólicos muy diferentes, tanto en su consumo como en la manifestación de la conducta. Solo que Oscar nos acaba de agregar una cosa que todavía es más esa búsqueda de placer, más esa búsqueda de emoción, que lo deja en una situación más adictiva y más atrapado. ujú, Obviamente, o sea, yo creo que hay, y Tibi lo explicó muy bien cuando explicó lo multifactorial que es esto, pero aparte de todo lo que acaba de explicar de GABA, la dopamina y todo, yo creo que sí había una dificultad más fuerte de regularte tú, porque es que todos los cuentos que uno veía de chiquito era lo mal que se portaba Oscar. claro. Entonces, yo que he trabajado con niños, bueno, sí, definitivamente hay niños que les cuesta más la regulación y está asociado a la maduración de su sistema nervioso en una época en donde hace 60 y pico de años, donde eso ni se consideraba. Y a ¿Ok? su personalidad, ¿sí? Entonces, eso es a lo que voy, está asociado a su personalidad y además al sexto hijo con toda la historia familiar, que Exactamente. posiblemente, él lo dijo ahorita, a mí no me pararon, un hijo que quizás no fue mirado o no fue Ujú, mirado de la manera que él necesitaba ser mirado, como quizás muchos quintos, sextos, octavos hijos de aquella época, ¿ok? claro, claro. Entonces, La son... personalidad es un factor de Ujú, riesgo, ¿no? ujú, Y entra dentro de eso que llamamos la endogenética, ¿sí? ujú, Ese tipo, o sea, la endogenética es, bueno, mira, yo soy distraída. Eso es un rasgo que puede ser, vamos a decir, potencialmente, por ejemplo, un trastorno por déficit de atención, ¿sí? Puede exactamente. ser que yo no lo desarrolle, ¿sí? Porque no tengo las condiciones ambientales y toda esa cosa. Acuérdense de la música, ¿no? O sea, el Claro, ambiente es el que va a decir qué es lo que va a salir y qué es lo que no va a salir. Y claro. evidentemente cuando uno revisa, generalmente hay patrones familiares que son disfuncionales. Entonces como que se Ujú, junta todo, ¿no? Por ujú, eso es que es tan complejo, porque se junta la parte, vamos a decir, genética, se junta la parte ambiental, se junta lo que pasó en el neurodesarrollo. No es lo mismo, como decías tú, una persona que empieza a beber a los 12 años que una persona que empieza a beber a los 30, ¿ok? ujú, No, no es lo mismo, ¿no? Ese cerebro va a sufrir un daño en una etapa donde todavía no hay una madurez, ¿no? ujú, Este, y bueno, eso, la personalidad es un factor predisponente, ¿sí? Esa búsqueda de sensaciones también está asociado a patrones de personalidad, ¿no? Que ujú, evidentemente no, exactamente. Ujú. y está asociado a otras cositas, ¿no? Acá, interesante, porque qué tipo de personalidades están, y ahí entra otro concepto que me encanta, que por eso es un espectro ahora, ¿no? Que es los lugares donde se solapan las patologías, donde la patología o sea, como que, oye, Interactúan, mira, ¿ah? como que interactúan.
No, como que, oye, mira, pero ¿será que estamos ante un patrón de personalidad de esta naturaleza o Ah, será ok. que estamos ante otra cosa, ¿no? O sea, hay momentos donde esa línea se hace difícil, ¿no? Entonces, Ujú, ¿qué tenemos ahí? Tenemos los trastornos afectivos, tenemos las personalidades límites, tenemos el narcisismo, o sea, tenemos ujú, varios tipos de rasgos que pudieran ser factores predisponentes para rasgo, ¿ok? También hay, como les dije, comorbilidades, ¿no? ujú, Y también hay patologías duales, una y otra, las dos enfermedades, ¿sí? ujú, Pero hay lugares donde los rasgos no tienen un límite definido, ¿no? Entonces, ujú. esta búsqueda de sensaciones, esta tendencia a tener conductas de riesgo, ¿no? Son como que un patrón de personalidad que puede buscar, vamos a decir, alivio en adicciones, ¿sí? Claro. Bueno, la semana que viene Yo, vamos a tener a Oscar Manolo para que nos cuenten un poco más de su yo, experiencia. Ah, ¿qué? pero yo quería, oye, Ajá. estoy súper agradecido nuevamente. Eh, no, y no me extraña las palabras que ella utiliza porque yo acabo de terminar el tema de las adicciones, ¿no? La Un psicología de las diplomado. adicciones. Y Ah, psicología. conozco el sistema Cumbe y me parece fascinante escucharlo por usted. Y el tema el síndrome ese de atención, mi mamá me lo curó. Ella tenía la potestad de curar ese síndrome de atención ¿A con punta una, de qué? ¿De cobazo? no, no, ella tenía un machete mágico y una manguera. Ese Claro, eso el era trastorno por todo. déficit de atención es un factor predisponente, ¿sabes? Claro, Ujú. Claro, sí, claro, la bipolaridad, claro, son cosas que uno dice, ajá, ¿hasta dónde es realmente esto y hasta dónde es esto más esto y hasta dónde son rasgos compartidos, ¿no? O sea, a veces no es tan fácil, no es tan fácil claro. el diagnóstico como, pero a mí me gusta así, ¿no? O sea, es una falla en el hardware, sí, definitivamente hay una falla en el hardware, hay una falla en el cerebro, pero también es una táctica fallida de nuestra mente para manejar las emociones, ¿sí? Exacto. También, pero y Ujú. también es el reflejo de una profunda necesidad espiritual que no es consciente, o por lo menos que no está concientizada, ¿no? Y todo esto, adivinen quién lo mueve, quién mueve la cucharilla, el ambiente. Ok, claro, claro. Oye, Tibi, yo no tengo más que agradecerte también, primero porque me encantó tu metáfora de la música, ¿ok? Y acabas de hacer un cierre pues muy sintético y claro, y bueno, la idea es que eso ayude a otras personas. Un poco como te decía antes, yo esto lo voy a subir a mi canal de YouTube con la autorización de ustedes. Y la semana que viene vamos a estar con Oscar y Manolo, pero ya para oír su testimonio, no solamente como alcohólicos, sino como personas que ayudan a otros también, desde su propia Mm. experiencia y bueno, lo que nos puedan compartir, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, gracias de verdad, ¿ok? No, gracias a Este, ustedes. De verdad que y bueno, siempre Tibi, me pondremos tu gusta. referencia ahí, tu Instagram, lo ponemos de referencia, ¿verdad? Me imagino. Ok, sí, me gusta siempre escuchar vamos a decir, la vivencia y me gusta cuando me dicen, yo estoy en abstinencia de no sé qué. Tengo como 40 años que Sí, están. eso es una cosa, maravillosa, ¿sabes? Sí, sí. Mantenerse sobrio, ¿no? ¿Cuántos años 40 tienes años, tú? 40 años 40 tienes años. tú. Sí. Imagino. El Felicitaciones. 17 de mayo Nos- cumplo 40 años. Ah, Qué viste, maravilla, qué nosotros maravilla. generalmente en el servicio celebrábamos ese día con una torta, ¿sí? Ese día se llevaba una torta, se cantaba cumpleaños y Alcohólicos Anónimos también lo celebran, porque yo Sí, sí. asistí a ese Nosotros hemos también. ido a celebraciones de ellos. ¿Cómo no? Exactamente, que es Ujú. como la celebración del renacimiento, ¿sí? Sí. Exacto. Es muy simbólico, muy simbólico. Sí, claro. Claro. Ujú. Bueno, bueno. Bueno, Bueno, seguimos muchísimas adelante. gracias. Gracias. Un Muchas gracias por besito, la que estén bien. invitación. Un Chao. besote, chao.